Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Neto Positivo. Mi nombre es Sebastián Moncada y hoy voy a estar con John David Rincón. John es un amigo mío de hace muchos años. Estamos retomando Neto Positivo después de una buena pausa de varios meses, pero vamos a hablar sobre regeneración y vamos a hacer varios episodios alrededor del tema. Todavía no vamos a definir mucho qué es regeneración, pero más adelante lo haremos. Por ahora yo quiero que John nos cuente qué le emociona a él de la regeneración y que haga una breve introducción también de él como persona. Ok, bueno, gracias Sebas por permitirnos este espacio para conversar. Eh, yo soy John Rincón, estoy en mis treintas, neocampesino, vivo en una pequeña finca en el oriente antioqueño donde cultivamos flores y especies nativas para los polinizadores. ¿Qué me emociona de la regeneración? De pronto reconciliarnos como seres humanos con la naturaleza, poder valorar el origen de los alimentos y aprender de formas de cómo la naturaleza nos ha enseñado a través del tiempo a ser resilientes, a poder como valorar ese origen de donde llegan los alimentos. Entonces, eso ha sido como mi curiosidad últimamente acerca de la regeneración y todo lo que vamos por aprender. Genial. Bueno, a mí digamos que el tema de la regeneración me llama mucho la atención porque es como lo que yo me imagino es como recuperar lo degradado. Yo me imagino cuando yo pienso en regeneración, lo que se me viene a la mente es una finca casi reseca, desértica, casi has visto como estas, como termina la tierra después de que la han explotado para oro. Y lo que yo me imagino en mi mente cuando pienso regeneración es cómo ese espacio degradado se convierte en algo verde de nuevo, vuelve a albergar la vida, vuelven los pájaros, vuelven los insectos y vuelve a ser un lugar productivo para los seres humanos también. Entonces, eso es lo que, digamos, en mi mente pasa y digamos que me emociona como la posibilidad de poder recuperar esos espacios que nosotros hemos degradado. Y pues ahorita vamos a ver que no solo se limita pues como a eso, sino que puede ser mucho más grande, pero digamos que como imagen mental eso es lo que tengo. Em, bueno, a mí también, pues yo creo que importante ahí sí de pronto empezar con una pequeña definición de qué es regeneración y como que la gente entienda un poco más desde la definición qué es. No sé si nos quieres compartir un poco sobre eso. Ok, bueno, yo creo que la regeneración es como ese marco, ese enfoque en el que tratamos de como de restaurar ese equilibrio que alguna vez existía. Lo mencionas muy bien, como en la parte de la restauración ecológica, por ejemplo, cuando se va a tratar un lote, digamos, que está trabajado o que ha sido arado incesantemente o que ha tenido, digamos, ganado, algo así, es tratar como de encontrar ese equilibrio y eso solamente se logra cuando se complejiza el sistema, digámoslo así. Uno de mis maestros en agroecología hablaba que entre más complejo sea el sistema, más resiliente y más diverso va a estar. Entonces, la regeneración juega como ese papel fundamental en tratar de complejizar ese sistema. No es que sea complejo, que sea difícil de hacer, sino de, digamos, diversificar un poco más todos los elementos que hay en ese sistema. Es priorizar la salud del suelo, es priorizar la diversidad de especies naturales y los procesos naturales como tal. Yo creo que eso no solamente, digamos, hablando desde la tierra o desde la salud del suelo, porque pues ahí es donde comienza todo, sino también como es del ser humano y está como relacionada, digamos, con la salud en general del ser humano, porque pues nuestra salud personal y la salud del medio ambiente están profundamente entrelazadas.
Entonces lo que comemos, el aire que respiramos y el agua que bebemos, pues provienen de nuestro entorno. Si ese Ujú. entorno está contaminado o está degradado, pues nuestra salud se ve afectada. Entonces, lo que trabaja la regeneración es tratar de restaurar esa salud, no solamente pues personal y ni de la comunidad, sino de todo el sistema para que haya como una resiliencia de todo el entorno. Ese es como el enfoque que queremos, digamos, abordar en esta serie, tocar los diferentes puntos en los que la regeneración o este concepto, digamos, lo vamos a empezar a aterrizar para poder ver desde todos los aspectos cómo podemos aportar a esa complejidad del sistema y cada vez pues ser más resilientes. Genial. Bueno, a mí también me gustaría como complementar un poco esto que mencionas con un poco el rol de la sostenibilidad tradicional. Habíamos hablado tradicionalmente de sostenibilidad y bueno, pero ¿por qué necesitamos un concepto nuevo? Digamos que para mucha gente, digamos que para una persona del común puede ser un poco confuso, como que antes hablábamos de sostenibilidad, ahora hablábamos de regeneración, eso viene siendo como lo mismo. Honestamente, yo siento que sí, es una extensión del concepto original de sostenibilidad que teníamos como en la mente, pero digamos que va un poco más allá. La sostenibilidad tradicionalmente buscaba simplemente como neutralizar los efectos que teníamos sobre el medio ambiente, sobre la sociedad, pero y digamos no hacer daño, básicamente, no hacer, sí, no va a hacer daño, pero la regeneración va mucho más allá, va como hacia el tema de no solo se trata de no tener un impacto neutro, sino de tener un impacto positivo en los diferentes aspectos pues, que tienen que ver con la sostenibilidad. Entonces, ahí digamos que cubre diversidad, pero también cubre el tema de los recursos naturales que se usan, cubre el tema de las relaciones humanas, como lo estabas mencionando, que es muy importante, pues, y cómo podemos realmente tener un impacto positivo y no simplemente neutro con nuestras relaciones, pues, en sociedad. Entonces, pues yo creo que eso es interesante y al mismo tiempo es como, es un reto mayor, creo, lo siento yo, como es un reto mayor, digamos, si uno como empresa o como persona no solamente piensa, ok, voy a llegar a lo mínimo que es neutralizar, sino que voy a regenerar. Y ya si uno lo ve como a nivel macro, es como un poco, no basta simplemente ya con tener un impacto neutro, sino que tenemos que tener un impacto positivo, neto positivo sobre el medio ambiente. Y ahí viene nuestro nombre del podcast, que es Neto Positivo. Pero es eso, ya no basta simplemente con satisfacer lo neutro, sino con ir un poco más allá, porque hemos generado ya tanto, digamos, consumo de recursos naturales, hemos generado tanta destrucción a los ecosistemas y demás, que necesitamos empezar a regenerarlos un poco. Entonces, bueno, yo creo que esa es como la importancia. Como lo mencionaba, sí, pues bueno, en esta serie vamos a hablar un poco sobre regeneración desde dos perspectivas, la regeneración desde el consumidor, qué significa para los consumidores y también vamos a hablar para los productores cómo volvernos más regenerativos y también vamos a tener invitados especiales. Eso es siempre súper bacano porque realmente son personas expertas en el tema. Entonces, nada, súper emocionado de empezar este viaje con vos. Mencionaste un poco el tema de la salud y yo quiero que profundicemos ahí un poco, pues, cómo se relaciona la salud de uno como persona con la, con la, con la regeneración, cómo la regeneración puede tener un impacto positivo en nuestra salud. Ok, bueno, como lo mencionaban, estamos em, interconectados, están entrelazados los conceptos de la salud personal con la salud del entorno, del suelo y por lo tanto los productos que estamos obteniendo, digamos, de la agricultura. Entonces, en ese sentido, este enfoque que prioriza la salud del suelo, por lo tanto, nos va a entregar un resultado que está, digamos, más acorde con unas necesidades nutricionales
o un resultado de mejor o mayor densidad nutricional con los alimentos. No es lo mismo si los alimentos están cultivados, digamos, de una manera agroecológica en la que los bioinsumos están, digamos, producidos en el mismo lugar en el que está em, eh, cultivado todo, o hay una incidencia también, por ejemplo, de animales que están produciendo y digiriendo esa biomasa, que por lo tanto están nutriendo el sistema. Entonces, ahí es donde se está generando como esa complejidad, o que en el resultado va a ser pues más vitaminas, minerales y nutrientes esenciales para la salud. Al Yo vuelvo a esto, pero es como entender el origen del alimento. Si sabemos que, pues, que los insumos, la gallinaza se produjo con las gallinas de mi corral, o los fertilizantes los produce la mierda de la vaca del vecino, entonces más fácil, pues digamos con más confianza voy yo a comer los alimentos que están producidos con esos fertilizantes. Em, Cosa distinta ocurre cuando no sabemos de dónde están llegando, y pues no todo el mundo tiene que saber de dónde llega su comida, pero por lo menos es como de una manera romántica decirlo, pues sabemos de dónde está llegando, y por lo tanto eso pues nos da una confianza mayor. Sí, claro. Yo creo que pues la salud del entorno tiene un impacto directo en la salud personal. Es como para resumir eso. Entonces, si cuidamos el entorno, si promovemos prácticas que sean sostenibles, esto nos asegura tener un acceso a alimentos nutritivos, agua limpia, y que el medio ambiente pues se sustente con el bienestar en general. Ujú. Sí, también, pues, claro, un alimento un poco más limpio, digámoslo así, en términos de que no utilice tantos químicos, tantos agroquímicos, tantos insecticidas, fertilizantes químicos y demás, pues va a ser un alimento que seguramente va a ser mejor para nosotros. También hay un aspecto que es muy interesante de considerar, y es esto que tú estás mencionando de diversidad, ¿cierto? O sea, si nosotros diversificáramos más nuestras dietas, eh, con también incluyendo, por ejemplo, variedades, por ejemplo, de papa, de variedades de maíz, que no son las variedades, dos, tres variedades de maíz amarillo, maíz blanco que son más comunes en el mercado, sino que empezamos a consumir realmente la gran diversidad que tenemos de semillas y de otros pues alimentos, pues creo que eso va a redundar en una mejor salud, pues una salud más diversificada, donde vas a obtener más minerales, más vitaminas, más todo lo que el cuerpo necesita pues para funcionar correctamente. Entonces, eso me parece que es, sí, como es también clave ahí cuando uno empieza a hablar sobre cómo se relaciona esa salud, pues nuestra salud personal con la regeneración. No sé si querás agregar algo al respecto del tema de la salud, o si consideras que, bueno, que ya está como un poco más cubierto. Yo creo que como para concluir esta parte es como la regeneración no solamente se trata como de tratar los síntomas, ¿cierto? Sino que cuando hablamos de comer alimentos regenerativos, lo que estamos haciendo es prevenir también enfermedades. Eso a su vez nos lleva a esa reconciliación que mencionábamos al principio. Es como si yo me como el arco iris, digámoslo así. Esa es una frase que alguna vez trabajando en proyectos de salud mencionaba muchísimo, como cómete el arco iris. Eso habla, es como de entre más colores tenga tu plato, pues más salud vas a tener en tu vida, porque en los colores está pues
los antioxidantes, hay minerales, hay vitaminas y entre más aburrido sea el plato, pues menos de esos nutrientes vamos a tener. Entonces, en lugar de simplemente como tratar los síntomas, la regeneración busca crear estos sistemas que promuevan la salud y el bienestar de una manera holística. Genial, súper. Bueno, hablemos ahora del tema ambiental y cómo la regeneración promueve el tema ambiental. Para eso te quería contar una historia, una experiencia muy reciente que tuve. Tuve la oportunidad de estar en la COP16, que para los que no saben, pues es la conferencia de las Naciones Unidas sobre la biodiversidad, que este año se llevó a cabo en Cali, en nuestro país. Entonces, nada, súper interesante. Digamos que el comentario más, lo más interesante de este evento es que toda la ciudad se movió alrededor del tema de biodiversidad, alrededor del medio ambiente, se involucró muchísimo a la ciudadanía, había eventos por toda la ciudad, pues, o bueno, en una muy buena parte de la ciudad, y yo creo que la gente de verdad se conectó, o sea, como que el ciudadano de a pie se conectó con que todo esto estaba pasando. Pues había eventos abiertos al público, los que yo, algunos tuve la oportunidad de asistir, con gente, pues con panelistas muy interesantes, donde hablaban de, entre otros temas, temas de regeneración, pero también temas, todo lo relacionado con biodiversidad, entonces educación, negocios verdes, finanzas, bueno, un montón de temas que son muy relevantes, y que pues empiezan a cubrir todo el tema de la biodiversidad. En uno de estos eventos tuve la oportunidad de asistir a un tema que se llamó El Día del Cacao, la Biodiversidad y la Paz. Pues me parece que es un ejemplo muy relevante de algo que está pasando en nuestro país, y es que en la selva amazónica se está cultivando cacao, para generar, digamos, un triple impacto, ¿sí? Un impacto que tiene que ver con la protección del medio ambiente, porque el cacao, pues, funciona mejor cuando está como eh, en sistemas Agroforestales. agroecológicos, agroforestales, eso. Y entonces te permite, digamos, proteger un poco, proteger la selva, en muchos casos regenerarla, o sea, lugares que estaban degradados, puedes sembrar cacao, pero también sembrarla con otras especies de árboles, que te permita tener un ecosistema más diverso, y al mismo tiempo, bueno, genera un ingreso para las comunidades. Y el tema de la paz, que me parece también un poco muy relevante, es, hay muchos proyectos de cacao que han sido establecidos por excombatientes. Y dentro de esto recuerdo una persona en particular, el alcalde de uno de estos pueblos, eh, que pues era un excombatiente. Pues me llamó mucho la atención. Pero entonces, para entrar en materia del tema medioambiental específicamente, ¿qué impactos, digamos, crees que tenga la regeneración en el medio ambiente? Digamos, ¿cuáles son los impactos puntuales, digamos, que puede tener la regeneración y que podemos observar en un proyecto regenerativo? Ok, yo creo que son muchos los beneficios medioambientales de realizar agricultura regenerativa. En estos tiempos se ha estado hablando mucho sobre esos mecanismos financieros en los cuales se pueden generar recursos y tú mismo lo mencionabas, pues con estos proyectos con foco en cacao o con frutos amazónicos o con otros tipos de sistemas agroforestales que están digamos, generando no solamente resiliencia en las comunidades y de alguna manera como una soberanía alimentaria dentro de estas comunidades, también hay unos mecanismos financieros, por ejemplo, que pueden generar bonos de carbono, que es el resultado de este laboratorio, porque al final, pues la regeneración y cuando hablamos en la agricultura aquí en Colombia, tenemos unas condiciones específicas que pues no podemos copiar de los ejemplos de éxito de Estados Unidos o de Europa, porque estamos en otro nivel, pues estamos en otra fase y nuestras condiciones son muy específicas, ¿eh? En cuanto al secuestro de carbono, cuando se establecen sistemas agroforestales que respetan esos ciclos naturales,
y se establecen cultivos, digamos, de largo aliento como el cacao, por ejemplo, y se cambian las prácticas que habitualmente se generaban, pues suprimir el arado, por ejemplo, entonces pues el mínimo tocar la tierra, digamos, pues, en términos de labranza, en vez de, digamos, quitar lo que llaman las malezas, generar unos cultivos de cobertura, integrar en esos sistemas lo que decíamos ahora como ese estómago en el sistema para que esté digiriendo la biomasa, entonces integrar el ganado, generar sistemas agrosilvopastoriles donde están el ganado pues como con sombra y que a su vez generan biomasa para regenerar el suelo. Esto ayuda a generar un secuestro de carbono que cuando ya está pues medido y que está certificado se puede sacar al mercado para generar unos bonos de biodiversidad y esto genera pues unos beneficios como tal para la comunidad, para el medio ambiente claramente porque se está secuestrando el carbono, entonces estamos evitando poner ese carbono en la atmósfera y esto mitiga pues el cambio climático. Eso es como, diría yo, como la manera más directa. Pero a su vez, esto tiene otros beneficios y digamos otras consecuencias que pues, mejoran pues cuando hay prácticas juiciosas de agroforestería, por ejemplo, o de sistemas silvopastoriles, entonces esto ayuda a filtrar y a reducir la contaminación en el agua. Cuando no estamos utilizando em, fertilizantes de origen sintético, entonces esto reduce la contaminación de las fuentes hídricas. Y esto a su vez protege pues, los ecosistemas acuáticos, lo que genera una protección en la biodiversidad de los sistemas. Al final, toda esta diversidad promovida por la regeneración cuida las plantas, los animales y los hábitats que hay alrededor de eso. Genial, sí. Pues ahorita que estabas hablando de este tema, también estaba pensando como, sí, son muchos los beneficios y digamos que también no es necesariamente traernos las cosas que funcionan bien afuera, sino que funciona bien para nuestro entorno, ¿cierto? Entonces, cada país y cada región y cada municipio, cada ciudad tiene sus propias necesidades un poco. Entonces, sí, digamos, va a ser muy particular para cada localidad, ¿cierto? Y hay un aspecto que me parece relevante resaltar y es eso, en algunos lugares puede ser que lo más clave sea secuestrar carbono, pero en otros lugares puede que lo más urgente sea eh, La proteger restauración las aguas. ecológica. En otro puede ser la restauración de los ecosistemas, exacto. Entonces sí, de pronto cada lugar va a tener como sus prioridades, por decirlo así, en términos ambientales. Digamos, volviendo a este ejemplo del cacao, me llaman la atención dos cosas. Uno es, se está utilizando como sistemas de georreferenciación con satélites para identificar dónde están las fincas de cacao y determinar la salud del bosque en esa finca. Y tú puedes empezar a analizarlo en el tiempo. Entonces puedes empezar a analizar, ok, en el 2006 estaba así de cobertura vegetal, en el 2010 iba así, luego en el 2024 este es el estado actual, ¿cierto? Y es un sistema parecido a lo que se utiliza en los bonos de carbono, pero pues simplemente para mencionar que hay como, se puede hacer como una trazabilidad de cómo va cambiando esto en el tiempo, de la densidad de la cobertura vegetal, pero también de la salud de los ecosistemas, pues y la salud de los mismos árboles y del mismo bosque se puede determinar en ese momento de forma satelital. Y eso lo acompañan con mediciones en sitio. Me llamó mucho la atención que la medición, digamos, un indicador de la salud del ecosistema actualmente es las aves, la cantidad de especies y los recuentos de aves que se hacen. Entonces, comienzan a comparar lo que están mirando desde el satélite con las mediciones en el sitio, ¿cierto? Con las mediciones ya en sitio, por ejemplo, de aves. Y esto nos permite determinar si un sistema agroforestal está generando beneficios para la biodiversidad o no.
Entonces, nada, hacer ese apunte que me pareció como algo muy interesante, muy bacano. Nunca había pensado en las aves como un indicador para medir la salud de un ecosistema y bueno, me parece que es muy, muy bacano esto. Bueno, hablemos un Por eso poco. es que es cada vez más importante, ahí como por cerrar esta parte, por eso es que es más importante que haya como empresas que están em, trabajando en pro de generar este tipo de proyectos. No estos son proyectos que son de largo alcance, pues no es un proyecto de 1 o 2 años, sino que pues tienen un largo aliento de más de 10 años a veces en los que usted puede verificar esto con las mediciones, no solamente del carbono secuestrado, sino también como el cambio en el tiempo de cómo las especies van resurgiendo de nuevas especies que han estado volviendo al ecosistema y cómo el sistema se va haciendo más complejo. Bueno, yo creo que hemos ya tocado pues brevemente el tema ambiental, pero también me gustaría como que habláramos sobre regeneración y el aspecto más social. Y de pronto, no sé, creo que podemos empezar hablando de este tema haciendo un símil con lo contrario a lo regenerativo, que es lo degenerativo. Y comparamos desde ahí cómo es el aspecto social en una cultura de producción degenerativa versus cómo es en la cultura de producción regenerativa. Ok, bueno, a mi modo de ver y por la experiencia que he tenido, he podido digamos, como experimentar ambos lados, ¿cierto? Desde la agricultura, digamos, tradicional o convencional, dar unas prácticas que, si bien están en función del mercado, de la oferta, la demanda, no siempre son beneficiosas, pues si de entrada ya no son beneficiosas para el medio ambiente, tampoco van a ser beneficiosas para las comunidades que están alrededor de esa actividad. Uno de esos primeros signos es ver que hay un monocultivo. Cuando tenemos una producción de solamente un producto, hay algo ya ahí que está generando como un ruido, digamos, en esa producción porque no hay una diversidad. Y esto, a su vez, tras de que degenera pues, los suelos y los hace más propensos estos cultivos a las plagas, porque no hay como una barrera, digamos, de protección. Las personas usualmente, pues los efectos sociales en este tipo de plantaciones o de cultivos normalmente son mal pagas. Entonces, yo creo que uno de los aspectos sociales en la adopción de las prácticas regenerativas con respecto a las comunidades es poder construir una cadena de suministro que sea ética y que beneficie a los agricultores, a los trabajadores y por consiguiente a la comunidad. Hay un ejemplo muy interesante que siempre pues, me gusta como traer. Yo sé que nuestras condiciones en Colombia son complejas y distintas, pero en California hay una marca que se llama Dr. Bronner's. Estas personas tienen un enfoque que se centra en el comercio justo, la agricultura orgánica regenerativa. Ellos adoptan unos estándares que hay en Estados Unidos, que es el Regenerative Organic Certificate, y apoyan un montón de proyectos de desarrollo comunitario aparte de los beneficios que trae pues tener como unos cultivos certificados orgánicos, regenerativos, aparte de que las personas de la comunidad están, digamos, trabajando apropiadas de esos proyectos. Aparte de eso, hay un montón de otros beneficios que ellos, por ética, por, digamos, filosofía empresarial, los adoptan proactivamente. Esto es muy interesante porque aumenta mucho el valor como tal del producto. Entonces, un producto que tenga este sello de ROC, que es el Regenerative Organic Certificate,
debe estarse vendiendo en las, digamos, en las tiendas eh, saludables o en otro tipo de mercados bajo este sello, con un valor premium, digámoslo así, y este premium es transferido directamente a las personas que están cultivando o a las personas que están en esta asociación o subsidiaria de la compañía. Esto revitaliza las economías locales, fortalece las comunidades y también fortalece la seguridad alimentaria de las comunidades que están alrededor de de esas prácticas, pues. Sí, me parece muy valioso que toques el tema del comercio justo. Yo estaba pensando en otro ejemplo de, que tiene que ver con el tema también social y es como la preservación de las culturas locales, ¿cierto? Y acá nuevamente una charla en la que estuve en la COP16 era una señora indígena que hablaba sobre la chagra. La chagra es este lugar donde los indígenas, pues que tienen los indígenas en medio de la selva para poder hacer, donde hacen su cultivo y son lugares que son muy importantes. Yo no, la verdad pensaba que era simplemente una huerta o algo así, pero es mucho más que eso, porque es como el lugar donde ellos se reúnen como comunidad a producir los alimentos, pero es también donde ellos tienen todo tipo de árboles que tienen diferentes usos, usos medicinales, pues para la alimentación, bueno, en fin. Y es un lugar que ellos utilizan para transmitir su conocimiento de una generación a otra. Entonces es un lugar donde van los niños y están también los adultos y están los ancianos y demás. Entonces es un lugar que sirve para educar a las generaciones siguientes de los usos medicinales que tiene una planta o de pronto los usos que tiene en la alimentación. Entonces eso me pareció súper interesante, era algo que yo no sabía. Y pues yo pienso que es algo que también desde las prácticas regenerativas pues se fomenta, es como pues digamos, la apropiación de los conocimientos, la educación y bueno, y la, también como la preservación un poco de de la cultura, de las diferentes culturas campesinas y las culturas indígenas. Entonces es un aspecto que me llamó también mucho la atención. Realmente estaba bastante ignorante al respecto. Es bien interesante porque así se va transmitiendo o se va fomentando la colaboración, ese intercambio de conocimiento y se conserva. Y a su vez, pues les ayuda a adoptar también estas prácticas de resiliencia dentro de los cultivos, de la conservación de las semillas, que es muy importante, de cómo poder entre ellos sustentar esa alimentación y cómo fortalecer el mercado local sacando diversidad de productos al mercado. Y yo creo que muy relacionado con ese tema de social, ¿cierto? Está el tema cultural. Vos me compartiste un libro, déjame lo abro por acá, se llama Designing Regenerative Cultures, o sea, diseñando culturas regenerativas. El autor es Daniel Christian Wall, espero que se pronuncie así. Y pues este libro habla un poco sobre eso, culturas degenerativas versus culturas regenerativas. Y acá pues digamos que la diferencia un poco es una cultura regenerativa propende por la colaboración, por la integración de diferentes, eh, de los diferentes personas y organizaciones que componen, digamos, un ecosistema, un sistema de producción y demás. Mientras que una cultura degenerativa es una cultura que se basa más en la competencia, más en el aislamiento de las diferentes, digamos, unidades que componen el sistema y demás. Eso me pareció, digamos, muy relevante pues en este libro, pero también quisiera como escuchar de vos como de este aspecto cultural, qué aspectos, digamos, resaltar. Bueno, hay una idea muy poderosa de este libro que todavía me martilla en la cabeza y es que el autor menciona de que necesitamos, a través de hacernos preguntas, cambiarnos la narrativa. Entonces, él menciona que está emergiendo una nueva narrativa cultural en la que la humanidad
ya no está viviendo dentro de esa independencia o separación, sino que tenemos que hacernos conscientes de esta interdependencia entre la comunidad y el ecosistema. Entonces esa es la nueva historia que nos tenemos que contar porque digamos que somos una especie que ya está llegando como a la mayoría de la edad y necesitamos, así como cuando vamos creciendo por ahí desde hasta los 7 años que preguntamos todo y por qué, y por qué, y por qué, pues cada vez que el ser humano va creciendo se va haciendo preguntas cada vez más complejas para poder resolver problemas más complejos. Entonces lo que el autor plantea es que la humanidad ya está llegando a una mayoría de edad y necesita una nueva historia que sea lo suficientemente poderosa y significativa para impulsar esa colaboración global y guiar una respuesta colectiva a estas crisis que estamos enfrentando. Y esas respuestas transformadoras a nivel personal y colectivo no se ocurren cuando nos cuestionamos las formas en las que hemos estado viviendo y cómo podemos contar como esta nueva historia que a su vez pues tiene un montón de la historia o de las raíces pues que tenemos. Entonces es como reaprender lo que ya sabemos. Y eso me lleva mucho como una experiencia personal porque mi bisabuela en el oriente antioqueño hace muchos años, ni siquiera la conocí, sanaba con plantas, pues tenía en su finca tenía un montón de plantas y era partera y ella sanaba con plantas. Entonces, pues, de alguna manera he reconocido en mí ese, esa inquietud o esa curiosidad, digamos, por estar cerca de las plantas, por conocer sus principios activos o cómo utilizarlas, cómo tomármelas en té o cómo extraerlas para poder compartir pues con otras personas y sacarle un dolor de cabeza a alguien o no sé, pues como estar bien. Es muy interesante que digamos, como humanidad, empecemos a hacernos esas preguntas y desde las pequeñas acciones empezar a cambiar, digamos, esa perspectiva de la separación a una interdependencia entre la sociedad y el consumo, las formas de relacionarnos con la naturaleza y con los otros. Eso, genial. Bueno, dejémosle un link a este libro pues a quienes nos escuchan para que lo puedan escuchar o descargar o lo que sea. Y bueno, pero sí, yo creo que es como muy interesante, trae muchos conceptos, yo creo que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados sí, es un cambio completo de paradigma, entonces creo que es muy interesante pues de leer. Yo quiero Y como... también para los Ujú. emprendedores y las empresas como que nos escuchan. Les dejamos el link del libro de Dr. Broners que se llama Honra tu etiqueta para las personas que dicen estar, digamos, transformando el campo o las personas que están como con la camiseta de la sostenibilidad o de estar verdes, pues para que realmente entiendan cuáles son esos principios y cómo desde su actuar en este momento pueden ser coherentes con las palabras que están mencionando. Bueno, hay un tema que siempre viene a la mente de los consumidores cuando uno habla de orgánico, ¿cierto? Ah, entonces es orgánico, entonces es más costoso. Voy a alimentarme bien, entonces sale más costoso. En estos días tuve como una reunión con una persona, tuvimos, porque tú también estabas en la llamada, y esta persona nos expresaba eso, como que son productos que son para un nicho de mercado que lo puede pagar, ¿cierto? ¿Qué le decís vos a esta afirmación, pues, sí, a este tipo de comentarios o a ese pensamiento de que siempre es más costoso, de que comer saludable es costoso y demás? Bueno, eso tiene que ver también como con esta parte cultural, obviamente, y por estos días que estaba haciendo como un ejercicio de venta, básicamente de productos que son regenerativos y claramente un tomate que está cultivado sin agroquímicos, que tiene unos procesos distintos porque están más cuidados, puede ser un poco más costoso,
que el tomate que cultivan por toneladas en unos invernaderos fumigados y sin mayor cuidado. Sin embargo, es como entender ese intercambio. Yo prefiero pagar un poquito más en este momento que tener que pagar por medicamentos y cuidados médicos después, o qué es lo que quiero pagar. Siempre tenemos que pagar un precio por las cosas. Ahora bien, no significa que los productos saludables o que todos los productos orgánicos sean más costosos. Entonces hay que hacer una diferenciación ahí. Ahí es cuando yo me voy, por ejemplo, y me encanta, por ejemplo, mirar en los mercados campesinos. Cuando tú ves que las personas que tienen una parcelita agroecológica tienen un montón de productos y sacan sus productos al, al, al mercado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y lo que, como pues, desde la logística entiendo, es que cada vez más el valor o el precio del producto tienen cada vez más arandelas, pero son de los intermediarios que nada tienen pues que tienen poco Sí. que ver con la actividad como tal agrícola. Entonces, por eso me gusta mucho apoyar los mercados campesinos o ir directamente a las fincas a comprar. Ojalá todo el mundo tuviera esa oportunidad. Todos somos tan privilegiados de poder ir y cosechar nuestra propia lechuga, pero cada vez que se puede hacer eso, pues yo creo que de las mejores formas para poder cortar precios y poder ver de dónde está saliendo el alimento que me estoy comiendo. Y cuando vamos a hacer una elección entre un producto de producción convencional o un producto de producción limpia, orgánica, hidropónica o de cualquier otra de sus formas, pues también como entender como cuál es ese, como el negocio de qué es lo que estoy pagando ahora y qué es lo que me corresponde o cuál es el costo que tengo que asumir después. Sí, yo, o sea, estoy súper de acuerdo con eso que decís, es decir, como, bueno, yo estoy pagando un poco más caro por un producto que yo sé que al final es mejor para mi salud que otro, cultivado de una forma diferente, que puede que hoy sea más económico, pero ¿cómo me va a afectar eso en mi salud dentro de 5 o 10 años? Pues no lo sé, ¿cierto? Pero digamos que lo que nos dice la ciencia es, pues los químicos sí generan problemas a largo plazo. Entonces, pues los Y la agroquímicos deficiencia sí. nutricional también, ¿por qué? Mm, Porque como lo mencionábamos al principio, cuando un alimento es regenerativo, pues son más densos nutricionalmente. Puede que me esté alimentando, puede que me esté llenando con tomates que pueden tener la misma cantidad de agua o con arándanos o con fresas, ujú. pero hay que entender también que no puede que no tengan todos los nutrientes que yo voy a necesitar, entonces necesito comer más. Y si necesito comer más, al final voy a pagar más por eso. Sí. Es también Y, como unas por otras o pesar como la situación. sí, y también viene como una reflexión que ya hemos hecho en este podcast hablando de otros temas y es, bueno, cuando yo estoy comprando algo que es muy barato, ¿qué está detrás de esa compra? Lo hablábamos cuando estábamos hablando de la moda, ¿cierto? Si yo me estoy poniendo una camiseta que es súper barata, ¿qué hay detrás de esa compra? Estoy apoyando de pronto temas de esclavitud, estoy apoyando, o si por el contrario, estoy apoyando de pronto un comercio más justo. Y yo creo que acá viene lo mismo, es decir, de pronto si estoy pagando muy barato y no sé qué es lo que hay detrás, es probable que esté apoyando prácticas que no son justas con el productor. Entonces es también como cómo me quiero alimentar yo y qué tipo de sociedad quiero fomentar, ¿cierto? Quiero fomentar una sociedad en la que haya un comercio justo, donde los productores realmente están ganando bien, o quiero fomentar lo contrario. Y yo creo que todos tenemos a alguien cercano que tiene una finquita, que saca una producción. En mi caso, por ejemplo, en mi familia tenemos una producción pequeña de café, de mandarina, y uno lo ve, es decir, uno sabe cuándo le están pagando un precio justo o no. Y también, pues, va
si queremos fomentar este tipo de prácticas regenerativas, por ejemplo, lo escuchaba de un productor de cacao y que decía, pues no sé si me están pagando lo justo por mi cacao, yo estoy haciendo un esfuerzo por preservar la biodiversidad en mi finca, por, sí, entonces es un tema regenerativo, pero claro, necesitamos fomentar, digamos, de una forma económica que los productores tengan ese premium. Y ahí pues va este tema que me parece que es muy relevante y es todos estos productos que son especiales pues tienen un precio un poco mayor a veces, pues no siempre, como lo decías, pero ese producto mayor también, ese premium, está pagando unos servicios adicionales que les están dando, que le están dando a la comunidad, unos servicios adicionales que le están dando al medio ambiente. Puede que sí, puede que digamos que uno lo puede ver como en el largo plazo, en el corto plazo, puede que en el corto plazo y para mí salga un poco más costoso, pero en el largo plazo y para la sociedad es más, eh, digamos que está generando mejores beneficios, pues. Entonces son como diferentes formas de verlo. Pero sí, también es como no necesariamente porque sea orgánico va a ser más costoso o no necesariamente porque sea regenerativo va a ser más costoso. Y acá creo que caí en una, digamos, en un concepto pues como errado que se tiene a veces y es que orgánico o regenerativo es lo mismo que orgánico. Hablemos un poquito de eso. ¿Cómo se diferencian esos dos términos y por qué no son lo mismo? Bueno, a mi modo de ver, orgánico es la misma producción, puede ser un mismo monocultivo con exactamente las mismas prácticas como de fumigación o de irrigación, de fertilización, pero que vienen de fuentes orgánicas. No hay, digamos, una valoración de como de la tierra, del suelo, del entorno. Ahí hay una actividad agrícola, ni bueno ni malo, es una actividad que está propendiendo por ser más limpia y que busca una certificación eh, de, digamos, buenas prácticas agrícolas o de fuentes que no sean sintéticas. Claramente son beneficiosas para la salud. Sin embargo, en la práctica se comporta exactamente igual a una actividad agrícola convencional, solamente que no estás utilizando fuentes no naturales o fuentes sintéticas. Cuando hablamos de agricultura regenerativa, estamos pensando en la salud del suelo primero, tener cultivos de cobertura, no solamente tener un monocultivo de mandarinas o de aguacates, en tener, si estoy pensando en un cultivo regenerativo de frutales, entonces hay unos sistemas agroforestales que están colaborándose entre ellos, lo que ayuda a diversificar los microorganismos que hay. Por lo tanto, no hay que introducir em, ni siquiera fertilizantes orgánicos, pues, o de marca orgánicos, sino que el mismo sistema está proveyendo. Y llegan a un punto de equilibrio en el que el sistema no necesita más inputs, no necesita que le pongas fertilizantes porque él se está autososteniendo. Entonces, es un poco utópico, pues, como pensar que todo puede ser como de la noche a la mañana tornarse orgánico. Por eso estoy convencido de que las pequeñas acciones, incluso una persona que tiene una producción convencional puede empezar a adoptar prácticas regenerativas para poder empezar el camino. Es que pues al final las personas se llenan la boca hablando de sostenibilidad, certificaciones y un montón de títulos, pero no son las acciones las que hablan, ¿cierto? Entonces, le creo más a la señora que lleva 50 años cultivando flores y abonando con la mierdita de las vacas y, ¿cierto? Como haciendo su propia biomasa, que tengan que tengan una pequeña biofábrica en la que están
desarrollando sus propios fertilizantes, oles y estas recetas como tradicionales para poder nutrir su finca, que a las grandes empresas que puede que paguen un montón de dinero por una certificación de orgánico, pero solamente se, se, se ve, digamos, cuando vienes a ver como todos los puntos de chequeo de la certificación, solamente los ves cuando están los certificadores cerca. De resto, pues las prácticas siguen siendo como muy tradicionales. Entonces, ahí también es como un llamado a la coherencia, ok, la regeneración tiene que ver, es como con, un poco como con ese cambio de chip. Y eso acompañado de las acciones de, de regeneración. Entonces, pues si yo quiero cuidar mi salud, debo cuidar la salud del suelo y por consiguiente tomo X acciones. Ujú. Dejo de arar porque cada vez que se hace una disrupción en el suelo, pues un montón de microorganismos mueren y ahí se afecta la diversidad del suelo. Entonces se utiliza más bien cultivos de cobertura. Más adelante y con más invitados que están directamente en ese tema, creo que podemos ahondar un poco más, por ejemplo, en la salud del suelo, en cómo crear sistemas agroforestales y cómo desde la empresa pública y privada puede haber mucha colaboración para eso. Sí, es como tomar pequeñas acciones, todos desde separar la basura o lo que llamamos basura, pues separar los residuos en residuos orgánicos para poder compostar desde el apartamento, desde la finca, desde donde sea y poder, al separar los residuos ya estamos tomando acciones Sí. regenerativas. Ahí yo creo que, pues sí, yo pienso que podemos dejar el tema de los productores para unos futuros episodios. También invitar pues a la audiencia a escuchar. Nosotros hemos hablado sobre, hemos hablado mucho sobre biochar, hemos hablado sobre la salud del suelo, hemos hablado sobre compostaje. Yo creo que pueden, mientras tanto, ir a escuchar esos episodios. Pero sí, a mí me gustaría, también hablaste como de, digamos, productos que son, digamos, entre comillas, orgánicos, pero solo de certificación, ¿cierto? ¿Qué recomendaciones le das a la gente que quiere saber si un producto sí es o no es orgánico o si un producto es o no es regenerativo? Bueno, desafortunadamente todavía no hay, digamos, como una certificación mundial o algún sello que podamos como seguir para identificar. Entonces es muy discrecional del consumidor llegar como a tomar una decisión así. De todos modos, no, y no quiero pues como que se me malentienda, está muy bien tener una certificación orgánica, porque de alguna manera eso le entrega confianza al consumidor de qué es lo que está consumiendo. Entonces, propender por buscar algo que tenga algún tipo de sello de orgánico, pues ya es como un pequeño paso, ¿cierto? Pero no quedarse solamente con el sello, sino como un poco ver, como investigar un poco detrás de las marcas que hay eh, presentando esos sellos y que de tanto pecho sacan, entonces pues qué bueno entender como la historia o qué es lo que están haciendo. Hay varios ejemplos en el oriente antioqueño que son bien importantes y que generan y que son faros de regeneración grandes y pequeños. También colaborar, pues como ver qué es lo que hay en la comunidad. Un poquito de eso, ¿cuáles son como esos ejemplos? No sé, vemos como ejemplos concretos de gente Podemos que, mencionar marcas. sí, mencionemos marcas y vamos a hablar Bueno, de eso, está bien. hay una marca que me llama mucho la atención porque he trabajado con ellos directamente, se llama Siembra Viva. Ellos desarrollan prácticas regenerativas, tienen su propia biofábrica y es muy interesante el modelo de negocio, cómo es colaborativo y las personas pueden casi que aprender haciendo y pues tener beneficios de eso. Y con su propia biofábrica, entonces el sistema se nutre, utilizan empaques
que son biodegradables. Hay un montón de prácticas ahí que me les quito el sombrero. También hay otras que ya pues que me llegan como al corazón y una que tengo en la mente se llama Agromandala. Es una agroforesta en Fredonia. Ellos hacen despachos semanalmente en Medellín y es un montón que puedes ver. O sea, es lo que hay de temporada, es un CSA, que son las comunidades que soportan la agricultura. Entonces, es una comunidad que está de coagricultores y de suscriptores que están soportando con sus pedidos semanales de sus cajas, están soportando esas actividades agrícolas que hay allá. Un montón de frutas exóticas, pues cosas. Ahí es cuando me quiero deleitar como con las frutas que uno no encuentra en cualquier supermercado, incluso en los mercados campesinos, pues son los pedidos de Agromandala. Sí. Ahí Hay te quiero contar varias una por ahí. historia un poco triste. Cuenta. Ayer fui al supermercado, pues a hacer un mercado normal y uy, me sorprendió la cantidad tan limitada de frutas que tenemos. Pues un supermercado, digamos, mediano, no pues una gran superficie, pues tampoco el más pequeño, un supermercado normal. Y la mayoría de frutas, a ver, había kiwis, Manzanas había chilenas. manzanas chilenas, que a mí me encantan, pues, pero manzanas chilenas. Los kiwis no sé ni de dónde vendrán, pues no, asumo que no vienen de Nueva Zelanda, pues porque está demasiado lejos, pero originalmente es de Nueva Zelanda. Había también, qué sé yo, bueno, sí había algunas frutas locales, había banano, papaya, eh, aguacates, digamos que un gran porcentaje de frutas eran frutas que no son de acá, ¿cierto? Entonces yo, bueno, busqué mi uva, pero entonces busqué la uva isabelina, que es cultivada en el oriente antioqueño. Esta vez no compré manzana, como por eso mismo. Yo dije, pues voy a comprar una fruta que viene desde Chile, sabiendo que acá tenemos un montón de frutas. Y en cambio tenemos un montón de frutas amazónicas que son prácticamente imposibles de conseguir. Qué sé yo, el azaí, el copoazú, bueno, no sé, la guayaba, diferentes tipos de guayabas, la raza, exacto. Y nada de esto se consigue acá. Entonces es mucho más fácil conseguir un producto de Chile que está probablemente 4.000 kilómetros de acá que algo que está a menos de 1.000 kilómetros o de que puede estar 500 kilómetros, yo qué sé. Bogotá está muy cerca, digamos, y yo creo que en Bogotá tampoco se consigue. Entonces, nada, es como una reflexión un poco chocante, pues como, ¿por qué? Es muy incómodo porque somos un país muy diverso en frutas, pero no las conocemos todas. Incluso pues sacamos pecho con los extranjeros cuando venimos acá porque les mostramos un montón de frutas y son muy impresionados con tantas frutas como maracuyá, con fresas, con guayabas, con mangos, porque son cosas que se ven estacionalmente en otras partes. Pero ahí es donde está el reto y es como algo que me motiva también todos los días en construir lo que estamos construyendo y es poder otorgar ese acceso a las personas de este tipo de productos que puede que no se vean tan común, pero que deberíamos empezar a ser común. Y para volver también como al tema de lo limpio o lo orgánico o lo regenerativo, es costoso, es porque a veces son un montón de obstáculos logísticos los que no permiten que el producto tenga como un precio acorde. Entonces, la idea es poder democratizar de alguna manera eso y que las personas de cualquier em, estrato socioeconómico puedan acceder a alimentos que están con unos estándares de calidad orgánicos y de que puedan saber, pues, de don Gilberto fue el que cultivó tus lechugas. Adoraría, pues ese es como el fin superior de que las personas puedan tener casi que una trazabilidad de que fue Cristina la que cultivó tus flores, algo así, porque eso
nos va a hacer volver a ese origen de valorar de dónde está llegando lo que estamos poniendo en nuestros platos. Genial, bueno, yo creo que hemos cubierto mucho. No sé si haya algo por ahí, algún tema que todavía pienses que esté haciendo falta cubrir, pero siento que ya hemos cubierto, pues hemos hablado del tema ambiental, hemos hablado un poco del tema social, hemos hablado de culturas regenerativas, hemos hablado de salud, hemos tocado como brevemente todo lo que está alrededor del consumo de productos regenerativos, pero no sé si quieras como ahondar de pronto en algún tema o complementar con algo más. Yo creo que podemos empezar a preguntarle a los oyentes que, pues, cuáles son esas preguntas que quisieran hacer y como hacia dónde deberíamos continuar también como conversando acerca de esto. Varias ideas, tenemos varios conceptos y varias personas, digamos, en el tintero para conversar sobre este tema, porque esto es mucha tela para cortar. Yo creo que acá pudimos abarcar como un montón de icebergs en los cuales deberíamos ir ahondando más para poder de alguna manera entender y sembrar esa semilla de la regeneración y que sigamos como generando una comunidad para que cada vez más personas se den cuenta de que este es el camino por el que tenemos que ir, pues tenemos que reconciliarnos con el medio ambiente, nosotros mismos, con el alimento, con lo que estamos, con las elecciones que estamos haciendo todos los días y cada vez como encontrar ese equilibrio pues en la vida. Genial, bueno, está chévere la invitación, déjenos los comentarios lo que piensen. Bien, bueno, John y yo estamos trabajando juntos en hacer en llevar, digamos, uno de los grandes problemas que tenemos actualmente para fomentar más la regeneración es el acceso a los mercados y también, digamos que esto está de ambos lados, ¿cierto? El acceso de los consumidores a productos regenerativos, diversos y todo lo que hemos hablado, por otro lado está el acceso de esos productores que hoy son productores regenerativos y demás, pero que no están logrando acceder a esos consumidores. Entonces nosotros estamos creando una plataforma que los invitamos a conocer, les dejamos el link en la descripción también, se llama neutron.com.co y en este momento estamos aceptando registros de personas que quieran, de productores regenerativos idealmente, que tengan buenas prácticas y también tengan productos que fomenten la salud para que se preinscriban y bueno, y más adelante esperamos contarles que ya está al aire y que lo pueden utilizar, pero por ahora estamos aceptando pues preinscripciones. Queremos saber de ustedes, queremos saber cuáles son esos productos con los que están trabajando, cuáles son los productos que más dolor tienen ustedes por mover, digámoslo así, para que trabajemos juntos y que podamos colaborar no solamente con las personas que conocemos o con la red que estamos formando, pero la idea es generar un ecosistema en el que haya y se fomente la colaboración. Siguiendo estos principios de la regeneración, queremos generar ese ecosistema de colaboración para que todos nos beneficiemos. Bueno, John, ha sido un súper gusto hablar con vos. Muchísimas gracias y gracias pues a todos los que nos escucharon, que llegaron al final del episodio. Si te gustó este episodio, compártelo, hazle clic a la campanita para que no te pierdas de ningún episodio de Neto Positivo. Te invitamos a seguir la conversación en nuestro perfil de LinkedIn y en Instagram, donde nos encuentras como Neto Positivo. Y también puedes escribirnos a netopositivopodcast@gmail.com. Nos vemos en un siguiente episodio de la serie de regeneración. Hasta luego. Gracias.